Existe un tipo particular de silencio que se instala en una casa real cuando algo comienza a cambiar y todos dentro ya lo saben. No es el silencio que precede a las malas noticias. Es más sutil y extraño. Es el sonido de una familia que se reorganiza en torno a una estructura que no eligió decisión tras decisión meses antes de que alguien fuera de los muros se dé cuenta. Según comentarios que han estado circulando durante casi 2 años, ninguno de ellos confirmado por el Palacio de Buckingham, eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo tras las puertas de Windsor y Kensington. Personas que siguen de cerca la vida laboral de la familia sugieren que el príncipe Guillermo y Catalina, la princesa de Gales, han estado absorbiendo gradualmente una carga que antes recaía enteramente sobre los hombros del rey Carlos, no mediante un anuncio, no mediante ninguna transferencia formal de nada, mediante algo mucho más discreto y, en última instancia, mucho más revelador. Si te gusta la narrativa real que trata a estas personas como seres humanos y no como titulares, tómate un segundo para suscribirte. Eso es crucial para que esto llegue a más personas. Ahora bien, 3 aspectos de esta historia suelen perdurar en la memoria mucho después de que los titulares hayan desaparecido. El primero es una cifra y en cuanto la escuches comprenderás exactamente cuánto ha cambiado todo y lo poco que tuvo que ver ese cambio con la cantidad de trabajo implicado. El segundo es una comparación con algo que le sucedió a esta misma familia hace 70 años, algo que casi nadie hace y que sutilmente replantea todo el asunto una vez que lo ves. Y el tercero es un detalle sobre Catherine que ha estado a la vista de todos durante más de una época de decadencia, poco glamuroso y en gran medida ignorado, lo que explica por qué la respuesta pública hacia ella ha sido tan diferente a la respuesta hacia cualquier otro miembro de la familia. Los 3 aspectos se revelarán más adelante. Presta atención, porque el tercero es sobre el que la gente termina discutiendo en estos videos. Comencemos con una mañana. Principios de primavera. Luz gris que entra por los altos ventanales. Una secretaria privada de pie junto a una puerta con una carpeta bajo el brazo, esperando sin ninguna señal de prisa, porque la prisa no es algo que ocurra en estos edificios. En una habitación contigua, el príncipe de Gales revisa la lista de compromisos para las próximas 2 semanas, y Catalina está a su lado, leyendo la misma página. Esa escena es una dramatización. No había cámaras presentes para nada parecido y nadie ha confirmado ni un solo detalle. Sin embargo, lo que subyace es completamente real y público. En los últimos 2 años, Guillermo y Catalina han asumido visiblemente una mayor carga de trabajo público de la corona. Esto no es una teoría. Es lo que muestra el registro público de compromisos a cualquiera que esté dispuesto a leerlo. Lo que se alega, según quienes afirman conocer el funcionamiento de esa casa, es el tono. Nada de prisas, nada de improvisación. Algo más parecido a 2 personas que se ponen de acuerdo para cargar una bolsa más pesada entre las 2 y que nunca mencionan en voz alta que la bolsa pesa más. En esa misma mañana, William no pronuncia un discurso sobre el deber, porque nadie en una cocina real lo hace. Hace una pregunta práctica sobre los tiempos de viaje. Catherine señala una línea a mitad de la página y sugiere moverla para que ambos estén en casa para llevar a los niños al colegio el jueves. Según se dice, así es como transcurren estas conversaciones, de acuerdo con quienes han descrito el ritmo de trabajo de la casa de los Wales. Menos declaraciones, más logística. Y curiosamente, esa es la parte que más revela. Para entender por qué todo esto importa, hay que remontarse a una sola tarde a principios de 2024 y a un anuncio que cambió la fisonomía de la familia real británica en lo que se tarda en leer 4 frases. En febrero de ese año, el Palacio de Buckingham confirmó que al rey Carlos le habían diagnosticado un tipo de cáncer. Según el palacio, se había detectado durante el tratamiento de otra afección benigna. El tipo específico no se reveló, ni se ha revelado desde entonces.
Lo que sí se confirmó fue que el rey se apartaría de sus funciones públicas mientras recibía tratamiento, aunque continuaría con los asuntos de Estado y la documentación propia de su cargo. Ese anuncio constituye la base documental de todo lo que sigue. Cada escena descrita aquí, cada conversación privada, cada momento a puerta cerrada, es una dramatización construida sobre ese hecho público y presentada como comentario. Nada de esto debe tomarse como un relato de lo que realmente se dijo en privado, y nadie fuera de la familia está en posición de saberlo. Lo que sí se puede afirmar con claridad es esto: un hombre que esperó 73 años para heredar el trono y que, según todos los indicios, llegó a él con una energía casi impaciente, de repente tuvo que bajar el ritmo. No detenerse, bajar el ritmo. Y cuando un monarca baja el ritmo, el diario no lo hace con él. Las investiduras aún deben celebrarse. Las recepciones en los jardines aún necesitan un anfitrión. Los jefes de Estado visitantes aún necesitan ser recibidos. Los cientos de organizaciones que dependen del patrocinio real aún necesitan la atención que éste debería brindar. Alguien tiene que absorber la diferencia, y eso nos lleva directamente al primero de esos 3 puntos. Aquí está la cifra, y vale la pena entender cómo se conoce. Todos los días, el Palacio publica algo llamado Circular de la Corte. Es el registro oficial de los compromisos realizados por los miembros de la familia real, y ha existido de una forma u otra desde el reinado de Jorge III, quien, según se dice, ordenó su creación porque estaba cansado de que los periódicos inventaran sus movimientos. Es árido, formal y casi ilegible. También es la única medida genuinamente objetiva de quien en esa familia realmente está haciendo el trabajo. Durante décadas, el recuento lo hizo un aficionado. Un corredor de seguros jubilado de Berkshire pasaba los inviernos revisando minuciosamente las anotaciones del año anterior, contabilizando cada compromiso de cada miembro de la realeza en activo y publicando los totales en una carta a un periódico nacional. Lo hizo durante más de 50 años. Lo más parecido a una evaluación anual de desempeño que ha tenido la monarquía británica fue elaborado por un solo hombre en la mesa de su cocina, con un bolígrafo y muchísima paciencia. Lo que revelaban esas cifras año tras año era un patrón que la mayoría jamás adivinaría. Los miembros de la realeza con mayor actividad laboral casi nunca han sido los más famosos. La princesa Ana ha encabezado o estado muy cerca de encabezar esa lista durante casi 4 décadas, llegando a cumplir en algunos años más de 450 compromisos. No se trata de una cifra ceremonial que se redondea para un comunicado de prensa. Es una agenda de trabajo que dejaría agotada a la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Así que, cuando el programa de compromisos públicos del rey se redujo a principios de 2024, la pregunta nunca fue si la familia podría cubrir físicamente el vacío. Matemáticamente, sí podían. La pregunta era quién lo cubriría y qué mensaje transmitiría la elección de esa persona. Y ese es el punto clave, porque es lo que casi todos los reportajes entendieron al revés. El volumen nunca fue el problema, el peso sí. Un compromiso llevado a cabo por un miembro de la familia muy querido pero menos prominente sigue siendo un compromiso real, y la organización que lo recibe se alegra sinceramente. Sin embargo, no se trata del mismo evento. Cuando una organización benéfica ha esperado 11 años por el reconocimiento real, la identidad de quien cruza esa puerta cambia el significado del día para todos los presentes. Y todos los involucrados lo saben. Por eso, la redistribución no se limitó a quien tuviera un hueco en la agenda. En los casos más importantes, se dirigió a la persona cuya presencia tenía un peso casi tan grande como la del rey. Y esa persona había pasado la década anterior siendo inusualmente cuidadosa con la frecuencia con la que se dejaba ver. Antes de analizar lo que asumió realmente, aquí está el segundo de esos 3 puntos. Porque cambia la perspectiva de toda la situación. Hace 70 años, casi exactamente en esta misma época, esta misma familia se enfrentó a un problema casi idéntico. Un soberano gravemente enfermo.
una carga de trabajo público que no podía simplemente cesar. Un heredero que tuvo que empezar a absorberla. Y la forma en que lo manejaron entonces fue precisamente la opuesta a la forma en que se ha manejado ahora. En septiembre de 1951, el rey Jorge VI fue operado de un pulmón. Se informó al público que se habían detectado cambios estructurales y que la operación había sido un éxito. La palabra cáncer nunca se mencionó públicamente. Los historiadores coinciden en que al propio rey nunca se le comunicó la naturaleza completa de su enfermedad. Su hija, la entonces princesa Isabel, asumió más de sus funciones durante ese otoño y hasta bien entrado el invierno. En enero de 1952 partió en su lugar para una gira por África, sustituyendo a su padre, que estaba demasiado enfermo para viajar. Él salió al aeropuerto a despedirla, en el frío, sin gorro. Las fotografías de aquella mañana resultan difíciles de ver incluso hoy, porque cada persona en la pista parece comprender algo que nadie en la imagen se atreve a expresar. 6 días después, falleció mientras dormía en Sandringham. Ella se enteró de que era reina mientras se alojaba en un pequeño hotel construido en un árbol en Kenia, y tuvo que ser su marido quien se lo comunicara, ya que no había nadie más allí para hacerlo. Ahora comparemos estas dos situaciones. En 1951, la reducción de las funciones de un monarca se produjo en un silencio casi absoluto. Se manipuló al público en lugar de informarle. El heredero fue enviado al extranjero, en parte para mantener la impresión de que no ocurría nada inusual. Cuando llegó el final, fue una conmoción nacional, y una joven de 25 años heredó el trono sin ninguna preparación para el momento en que se produjo. En 2024, el diagnóstico se anunció en cuestión de días. Se explicó la reducción de funciones, el heredero asumió la carga de trabajo a la vista de todos, en su casa, con la mirada puesta en el público y sin que nadie fingiera lo contrario. Y cuando la princesa de Gales enfermó, no hizo que un portavoz lo anunciara en su nombre. Ella misma se lo comunicó al país, ante las cámaras, con sus propias palabras. No se trata de una diferencia de estilo. Se trata de un cambio fundamental en lo que la institución cree que le debe al pueblo al que representa. La generación que dirigía la monarquía en 1951 creía que el misterio era la fuente de su autoridad, y es cierto que tenían razón para su época. La generación actual parece haber llegado a la conclusión opuesta, que la autoridad en la actualidad proviene de la credibilidad y que nadie es creíble mientras oculta abiertamente su identidad. Esto nos lleva directamente a la pregunta que aparece en todos los vídeos sobre este tema, generalmente entre los primeros 20 comentarios. Si el rey está enfermo, ¿por qué nadie ha nombrado un regente? La respuesta implica la que probablemente sea la ley más incomprendida de la vida pública británica. Y una vez que se comprende, gran parte de las especulaciones que se ven en Internet se desmoronan. Una regencia no surge porque un monarca esté enfermo, no se desencadena por un tratamiento, una hospitalización, una reducción de su agenda, ni por la edad. Según la legislación vigente, una regencia requiere una declaración formal de que el soberano es incapaz de desempeñar sus funciones. Dicha declaración debe ser realizada por un grupo específico que incluye a su cónyuge, los jueces de mayor rango en Inglaterra y el presidente de la Cámara de los Comunes, y está respaldada por pruebas médicas. Este requisito es extraordinariamente exigente y se estableció así deliberadamente. La prueba radica en la incapacidad, no en la mera inconveniencia. Un rey que lee documentos oficiales, celebra su audiencia semanal con el primer ministro, recibe a jefes de Estado extranjeros y viaja al extranjero. Está, según cualquier interpretación legal, desempeñando sus funciones. Por lo tanto, no existe una regencia, simplemente porque las condiciones para ello no se dan. Lo que sí existe es un mecanismo menos estricto, que es el que se suele confundir con una regencia. Los consejeros de Estado pueden ser autorizados a realizar ciertas funciones rutinarias en nombre del soberano, como asistir a las reuniones del Consejo Privado o firmar documentos específicos,
Cuando éste se encuentra en el extranjero o temporalmente indispuesto, ese cargo recae en el cónyuge del soberano y los siguientes 4 adultos en la línea de sucesión, y el Parlamento amplió el grupo de candidatos en 2022 al añadir 2 miembros más de la familia real en activo. Durante un siglo, monarcas con perfecta salud que simplemente se encontraban en otro continente esa semana lo han utilizado de forma rutinaria. Luego está la otra teoría que circula constantemente: la abdicación. Dejemos esa teoría de lado. No existe ningún procedimiento británico para que un monarca simplemente renuncie. La única vez que ocurrió en la era moderna requirió una ley específica del Parlamento, aprobada en cuestión de días, y provocó una crisis constitucional cuyas consecuencias marcaron a 3 generaciones de esa familia. No se trata de una carta de renuncia, es un acontecimiento nacional. Y más importante aún, el hombre que esperó más que ningún otro heredero en la historia británica para heredar este cargo no ha dado ninguna señal pública de querer cederlo. Todo lo que se observa en su reinado sugiere lo contrario: un monarca muy consciente del tiempo, que se somete a un tratamiento médico y que intenta aprovechar al máximo un periodo cuya duración nadie puede predecir. Vale la pena aclararlo porque gran parte de la cobertura mediática insinúa sutilmente un declive en su figura, algo que los registros públicos no respaldan. Durante su tratamiento, el rey Carlos continuó desempeñando las funciones constitucionales esenciales de su cargo sin interrupción. Los informes oficiales seguían llegando y debían leerse. Los documentos de Estado seguían necesitando firma. La audiencia semanal con el primer ministro continuó. Retomó sus funciones públicas en la primavera de 2024 y desde entonces ha realizado visitas de Estado, recibido a jefes de Estado entrantes en Windsor, viajado al extranjero, intervenido ante un parlamento extranjero y desempeñado las funciones ceremoniales que constitucionalmente nadie más puede realizar en su nombre. A principios de 2025 se informó ampliamente de un incidente en el que pasó un breve periodo hospitalizado tras sufrir efectos secundarios del tratamiento y regresó al trabajo casi de inmediato. El palacio confirmó lo esencial y apenas añadió detalles, lo cual ha sido la tónica habitual. Esta tónica es en sí misma una decisión deliberada: confirmar los hechos y omitir los detalles. No alimenten la especulación ni ofendan a nadie fingiendo que no ha pasado nada. Así pues, si el rey sigue desempeñando funciones constitucionales y realizando una parte sustancial del trabajo visible, la pregunta obvia es: ¿qué es exactamente lo que ha asumido Guillermo? La respuesta está en la capa intermedia, una capa de la que casi nadie escribe. Hay compromisos constitucionalmente obligatorios que solo el soberano puede realizar. Hay compromisos puramente opcionales. Y en medio existe una enorme franja intermedia de cosas que no son obligatorias por ley, pero que se esperan institucionalmente. Y esa franja es la única razón por la que la mayoría de la gente siente que la monarquía existe en sus vidas. He aquí una ilustración dramatizada de lo que esto significa en la práctica, ofrecida como comentario más que como reportaje, porque la versión específica se ha inventado para ilustrar un punto concreto. Un pequeño pueblo del norte de Inglaterra, un centro comunitario cuya construcción requirió 4 años, 3 solicitudes de financiación rechazadas y una cantidad improbable de trabajo voluntario. El tipo de edificio que jamás aparecerá en un noticiero. La invitación se envió con 18 meses de antelación y fue aceptada. En algún momento, entretanto, el nombre asociado a la visita cambió. Nadie fuera del comité organizador fue informado porque nadie fuera del comité organizador necesitaba saberlo. El día de la visita llega un coche. El príncipe de Gales sale. Permanece mucho más tiempo del previsto en una sala con 14 voluntarios, la mayoría mayores de 70 años, uno de los cuales lleva 15 días ensayando una sola frase y la olvida por completo en cuanto llega a su lado. Ese es el trabajo, no el balcón, no la corona. 14 personas en una sala que hablarán de esa tarde durante la próxima década,
y un edificio que recibirá financiación el año que viene, en parte gracias a ello. Y eso es precisamente lo que no se puede delegar a un comunicado de prensa, razón por la cual la redistribución discreta de la información es más importante de lo que sugiere casi cualquier análisis constitucional. Entonces, ¿cómo se produce esa redistribución? No simbólicamente, mecánicamente. Empecemos por el objeto central de todo el sistema, que es mucho menos romántico de lo que la gente imagina. Es una carpeta. En la versión moderna es un calendario compartido con códigos de colores y una secretaria privada que lo custodia como si fuera una caja fuerte. Cada miembro de la realeza tiene una agenda organizada con meses, a veces años, de antelación. Recibe un flujo constante de solicitudes de organizaciones benéficas, organizaciones cívicas, departamentos gubernamentales, embajadas, regimientos, hospitales y escuelas. Cada solicitud se evalúa según 3 criterios: si la causa se ajusta a los intereses establecidos del individuo, si la ubicación geográfica es adecuada dentro del contexto de la semana y si la persona solicitada posee la autoridad que la ocasión requiere. Este tercer factor es el que, discretamente, lo transforma todo en el momento en que un soberano se retira. Algunas ocasiones requieren la presencia del rey. Otras requieren a alguien de rango suficiente como para que su ausencia se note y se informe. Y muchas otras no necesitan más que un miembro de la realeza que se tome su trabajo en serio y formule preguntas pertinentes. Cuando la cúpula reduce su actividad, los miembros intermedios deben aumentar su capacidad para compensar. Esto no es una conspiración palaciega, es simple aritmética. Lo que, según se informa, ocurrió entre 2024 y 2025 fue una redistribución que recayó principalmente en un grupo muy reducido de personas: el príncipe de Gales y la reina. La princesa Ana, cuyos compromisos han sido de los más altos de la familia durante décadas, y quien supuestamente ha asumido una parte considerable de la carga adicional sin decir una palabra a nadie. Los duques de Edimburgo, cuyo perfil aumentó notablemente en el mismo periodo. Se trata de una lista reducida según cualquier estándar histórico, es reducida intencionadamente. El plan para una monarquía más pequeña y compacta se estableció mucho antes de que alguien enfermara. Lo que hizo la enfermedad fue poner a prueba ese plan varios años antes de lo previsto. En la mayoría de los aspectos visibles se mantuvo, pero se mantuvo por muy poco margen y, según se informa, personas cercanas a la institución han expresado precisamente esa preocupación en privado. Una familia reducida parece eficiente hasta que 2 de sus miembros de mayor rango enferman en el mismo período de 12 meses. Los registros públicos también muestran dónde se trasladó el trabajo simbólico más pesado. Las investiduras, las ceremonias en las que se confieren formalmente los honores, han sido dirigidas cada vez más por Guillermo. La representación en el extranjero cambió. Ciertos cargos oficiales cambiaron de manos discretamente sin que se hiciera ningún anuncio, porque cualquier anuncio lo habría convertido en noticia. También existe el entramado constitucional subyacente, en el que nadie piensa hasta el momento crucial y que existe porque esta institución siempre ha previsto la enfermedad. Prevé la ausencia. Lleva siglos creando planes de contingencia por la sencilla razón de que los ha necesitado durante siglos. Lo que ningún mecanismo puede prever es cómo se siente una persona al ser quien lo utiliza. Aquí es donde una escena dramatizada cobra sentido. Imaginemos a Guillermo en un coche, abriéndose paso entre el tráfico londinense hacia un compromiso que originalmente era de su padre. Hay una nota informativa en el asiento a su lado. Ya la ha leído 2 veces. No está pensando en teoría constitucional porque nadie en un coche piensa en teoría constitucional. Piensa que su padre habría conocido a 3 de las personas en esa sala por su nombre y habría recordado cuál de ellas tenía una hija enferma el año pasado y que él no sabe nada de eso y que alguien en la sala va a notar la diferencia. Esa brecha entre las 5 décadas de relaciones acumuladas de un soberano y las necesariamente más escasas de un heredero
Es el verdadero precio de una sucesión acelerada. No tiene nada que ver con la capacidad. Se trata de la lenta y poco glamurosa acumulación de contactos que no se puede transferir en una carpeta ni acelerar por nadie, a ningún precio. Quienes afirman conocerlo bien dicen que Guillermo es muy consciente de esa brecha y completamente impasible al respecto. La sugerencia es que ha abordado la carga adicional como suele hacerlo con la mayoría de las cosas, reduciendo el alcance y negándose a pretender que puede estar en todas partes a la vez. Lo cual nos lleva por un momento a cómo empezó todo esto. Retrocedamos a una cena familiar que nadie ha descrito públicamente y que solo podemos imaginar. Luz otoñal. Una mesa larga puesta para menos personas de las que cabrían cómodamente. Esto es una dramatización y debe interpretarse como tal. Esa velada imaginaria, la conversación no empieza con la palabra cáncer, empieza con una agenda. Alguien menciona un compromiso en el norte de Inglaterra que lleva meses en el calendario. Alguien más sugiere, con delicadeza y sin levantar la vista, que quizás sería mejor que lo gestionara otra persona este año. Supuestamente, así es como se manejan estas cosas dentro de una institución como esta. No mediante la confrontación, mediante la reasignación silenciosa de pequeños asuntos, uno a uno, hasta que esos pequeños asuntos se acumulan hasta formar algo que nadie planeó y que todos notan. La tensión en una escena así nunca sería palpable, residiría enteramente en las pausas. En un padre que pasó toda su vida adulta escuchando que esperara, ahora se le pide que entregue las cosas antes de lo que jamás imaginó. En un hijo que pasó toda su vida adulta presenciando esa espera, ahora recibiendo fragmentos de aquello que no tenía ninguna prisa por recibir. Los comentaristas de la realeza tienen una expresión para esto: el reinado en la sombra. Describe el largo periodo en el que un heredero asume gradualmente responsabilidades más visibles, mientras el soberano permanece soberano en todos los sentidos constitucionales relevantes. No hay ningún documento que lo desencadene, no hay una fecha en la que comience. Simplemente se acumula poco a poco hasta que alguien reflexiona sobre un año de compromisos y se da cuenta de cuánto se ha desplazado el centro de gravedad. Lo que hace inusual esta versión en particular es que no se construyó gradualmente a lo largo de décadas como le sucedió al propio Carlos. Llegó en cuestión de meses. Y llegó mientras el príncipe y la princesa de Gales ya cargaban con una enorme responsabilidad propia. Y aquí la historia toma un rumbo que muchos canales prefieren evitar, porque no deja en buen lugar a nadie, ni siquiera a los telespectadores. En enero de 2024, el Palacio de Kensington anunció que la princesa de Gales se había sometido a una cirugía abdominal programada y que no retomaría sus funciones públicas hasta después de Pascua. Para los estándares de esa institución, el comunicado fue bastante claro. Daba una razón y un plazo. Luego transcurrieron aproximadamente 8 semanas en las que el público sabía que se estaba recuperando y prácticamente nada más. Lo que sucedió durante ese lapso no fue nada razonable. El vacío se llenó de teorías, como suele ocurrir. Luego, las teorías salieron de los rincones anónimos de Internet y se extendieron a la conversación pública. Luego a los programas de televisión y finalmente a los periódicos, que deberían haber sido mucho más sensatos. Una fotografía publicada para un acto público fue retirada por agencias fotográficas internacionales por preocupaciones sobre la edición. Y Catalina emitió una disculpa explicando que ella misma había experimentado con la edición de la imagen como hacen muchos fotógrafos aficionados. Ese único episodio convirtió una situación ruidosa en algo casi frenético a nivel mundial. Durante varias semanas, el paradero de una mujer que se recuperaba de una cirugía mayor se convirtió en noticia mundial, con imágenes borrosas, cronologías diseccionadas, teorías convencidas de personas sin ningún tipo de información y un nivel de certeza que en retrospectiva resulta verdaderamente vergonzoso recordar. Si entonces, en marzo, sentada en un banco de Windsor, con la primavera a sus espaldas, sola, con un jersey de rayas, mirando directamente a una sola cámara,
anunció al país que le habían diagnosticado cáncer y que había comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva. La especulación no cesó, se desplomó, y con ella una considerable cantidad de respeto público. Hubo disculpas. Se notó la incomodidad de los comentaristas que habían pasado semanas tratando la situación médica privada de otra persona como un enigma para entretenerse. Ese video sigue siendo una de las piezas de comunicación más extraordinarias que la monarquía moderna haya producido jamás, y no por lo que reveló sobre su salud, que fue deliberadamente limitado, sino por la forma en que se presentó. Sin portavoz, sin declaración de terceros, sin membrete del palacio, una mujer sentada en un banco diciendo la verdad con su propia voz y pidiendo tiempo y privacidad mientras su familia se adaptaba a la situación. Completó su tratamiento de quimioterapia en septiembre de 2024. En enero de 2025 anunció públicamente que estaba en remisión. Estos son hechos documentados, declarados por ella, no afirmaciones hechas en su nombre por nadie más. Esto significa que, durante aproximadamente un año, la soberana y la esposa del heredero lidiaron con una enfermedad grave al mismo tiempo, a la vista del público, dentro de una institución cuya función depende precisamente de la visibilidad. La razón por la que ese lapso de 8 semanas es tan importante es que explica la estrategia que ha regido todo desde entonces. Según se informa, la lección aprendida en el Palacio de Kensington no fue que la familia debía compartir más información. La idea era que la familia compartiera directamente. Suenan parecido, pero no tienen nada que ver. Compartir más significa alimentar un apetito que jamás se ha saciado en la historia. Compartir directamente implica eliminar por completo la capa de interpretación y dirigirse al público con la propia voz, en el momento que la persona elija, sin que nadie se interponga para moldearlo. Desde entonces, todas las comunicaciones importantes de esa familia han seguido el mismo patrón. Un mensaje de vídeo grabado con sencillez, una declaración escrita en primera persona y un cortometraje publicado al finalizar el tratamiento de quimioterapia que se parecía mucho más a las grabaciones caseras de la familia que a cualquier cosa que una oficina de prensa del palacio hubiera aprobado. Este enfoque tiene sus detractores y no son ingenuos. Algunos tradicionalistas, según se informa, lo consideran demasiado personal para una institución que históricamente ha basado su autoridad en la distancia y la discreción. El contraargumento es bastante directo. El modelo de distancia generó 8 semanas de especulación global incontrolable y un escándalo fotográfico. El modelo directo generó un público que creyó lo que se le dijo y dejó de preguntar. En el ámbito de la comunicación existe una frase que describe lo que logró con aquel vídeo: honestidad con límites. Decir la verdad, lo que importa. Omitir los detalles irrelevantes. Expresarse con voz propia para que nadie pueda acusarla de esconderse tras un intermediario. Al parecer, esta es ahora una práctica habitual. El segundo cambio que se produjo durante ese periodo fue la relación entre la Casa Real y la prensa, cuyas consecuencias van mucho más allá de la salud de cualquiera. Durante la mayor parte del siglo pasado, la relación laboral entre el palacio y la prensa británica se basó en un intercambio poco ético. Acceso a cambio de discreción. Este acuerdo se rompió repetidamente a lo largo de las décadas, de forma más catastrófica durante la infancia de Guillermo, y se ha renegociado varias veces desde entonces, nunca de forma satisfactoria. Lo que parece haber surgido ahora es una relación más fría y transaccional, menos acceso, menos ruedas de prensa. Mucha más comunicación directa con el público a través de los canales propios de la Casa Real, donde no hay un editor de por medio ni preguntas que deban responderse. Si esto es saludable para la rendición de cuentas pública, es una cuestión abierta y las personas razonables tienen opiniones muy diferentes al respecto. Una institución que solo se comunica a través de sus propios canales es una institución que nunca tiene que enfrentarse a preguntas difíciles en público. Esto genera cierta inquietud independientemente de la opinión que se tenga sobre la monarquía, pero es innegablemente eficaz.
y explica en gran medida por qué los últimos 2 años no derivaron en la crisis que una secuencia idéntica de acontecimientos habría provocado en casi cualquier época anterior. Esto nos lleva al tercero de esos 3 puntos, el que suele generar más controversia en la sección de comentarios, ya que invita a reconsiderar la figura de alguien a quien creían conocer bien. La mayoría de los análisis sobre Catalina la encasillan en 3 categorías: moda, familia y simpatía pública. Sin embargo, en gran medida inadvertida, ha dedicado más de una década a construir lo único en la familia real moderna que se asemeja a un proyecto político a largo plazo. En 2021 creó un centro para la primera infancia dentro de la Fundación Real. En 2023 lanzó una campaña nacional basada en un único argumento: que los primeros 5 años de vida de una persona influyen en su salud mental adulta, sus relaciones y su capacidad para afrontar las dificultades con mayor fuerza que cualquier período posterior. No se trata de una causa superficial elegida por generar imágenes agradables. Es una postura específica basada en evidencia y respaldada por investigaciones, y la ha mantenido durante más de 10 años, mucho antes de tener el poder institucional necesario para financiarla. Consideremos lo que eso realmente le exigía. Se casó con una familia en la que la expectativa habitual para una mujer en su posición era la amplitud de miras. Docenas de mecenazgos, un poco de atención repartida por doquier, presencia en lugar de argumentos, y ciertamente no una tesis. Ella optó por el camino opuesto y se centró repetidamente hasta que concibió una idea trascendental y construyó una operación en torno a ella. Según se informa, hubo años de escepticismo interno sobre si el desarrollo infantil temprano era demasiado abstracto para funcionar como un ámbito real. Se ha sugerido que se le animó en más de una ocasión a elegir algo con un impacto visual más inmediato. Supuestamente, no cedió. Ahora comparemos eso con lo que sucedió en 2024. Cuando una mujer que ha dedicado 13 años a argumentar que la seguridad temprana moldea la resiliencia adulta se sienta en un banco y anuncia públicamente que tiene cáncer, y dice abiertamente que ella y William se han tomado el tiempo para explicárselo a sus hijos de una manera que puedan comprender, esos 2 hechos no son en absoluto eventos separados. El segundo es el primero, puesto a prueba en las condiciones más difíciles imaginables. Por eso, la respuesta del público hacia ella difirió en esencia, más que en intensidad. La gente no se limitó a sentir simpatía, porque la simpatía es fácil y efímera. Reconocieron la coherencia, la cualidad más preciada de cualquier figura pública, y la única que no puede ser fabricada por un equipo de comunicación con plazos de entrega ajustados. Hay una segunda parte de esta historia que recibe aún menos atención que la primera. Desde 2021 presenta cada diciembre un servicio de villancicos en la Abadía de Westminster, transmitido a nivel nacional, dedicado cada año a un tema específico y a personas que han apoyado a otros en momentos difíciles. En teoría es un servicio navideño. En la práctica es una transmisión nacional anual que ella misma dirige sobre el tema, en el edificio con mayor carga histórica del país. Nadie la obligó a construirlo, ella lo construyó, y el año en que estuvo enferma, el servicio se llevó a cabo con su regalo, sobre el tema del amor y la empatía hacia los demás en tiempos difíciles, lo que, en retrospectiva, parece menos una coincidencia y más una mujer que utilizó la plataforma que había construido durante 3 años precisamente para un momento como este. Según quienes afirman haber observado de cerca a la pareja, ese mismo instinto se manifiesta en el hogar, y resulta mucho más interesante que las descripciones habituales que se le atribuyen. Se dice que Catherine actúa como la editora de la casa, no en el sentido de controlar lo que dice William, sino en el de decidir discretamente qué merece atención y qué no. Imaginemos una escena hipotética. Una noche en casa, los niños dormidos arriba, 2 tazas enfriándose sobre la encimera de la cocina. William tiene delante una lista notablemente más larga que la de 3 meses antes. Parte de ella siempre ha sido suya, una parte cada vez mayor solía ser de su padre.
En esa escena imaginaria, ella no le dice que está haciendo demasiado, porque él ya lo sabe y no serviría de nada. Tampoco le ofrece consuelo, coge un bolígrafo y empieza a preguntar punto por punto cuál de estas cosas se echaría de menos si simplemente no se hiciera. Según se cuenta, esto se acerca mucho más a su verdadera influencia que la versión más amable que se suele mostrar de ella. No se trata de apoyo emocional, es criterio editorial. Si se sabe qué buscar, se pueden encontrar las huellas en los registros públicos. La operación en Gales se ha concentrado cada vez más en los últimos años, centrándose en un número reducido de compromisos a largo plazo, en lugar de una amplia variedad de apariciones públicas. Primera infancia, personas sin hogar, salud mental, el premio medioambiental que fundó William. Menos causas, pero una inversión mucho mayor en cada una. Esa es una estrategia, y desde luego no es la de improvisar bajo presión. Es la estrategia de dos personas que decidieron en algún momento qué querían que fuera el trabajo y luego rechazaron la mayor parte de lo que no encajaba. Hay otro detalle que merece la pena considerar. Durante su tratamiento, según se informa, Catherine mantuvo una regla sobre los niños que personas cercanas a la familia han descrito como innegociable. Por mucho que cambiara la agenda, y mucho cambió, ciertos momentos fijos de la semana familiar permanecían inalterables. Llevar a los niños al colegio, la hora de acostarse, la rutina diaria de la vida de 3 niños, protegida a costa de todo lo demás. Nadie ajeno a la familia puede confirmar esta versión, pero encaja con un patrón que es totalmente visible en público. George, Charlotte y Louis se han mantenido mucho más alejados de las cámaras que William y Harry a sus mismas edades, y es evidente que se trata de una decisión reiterada, tomada a costa de la imagen pública de la pareja y de la cobertura mediática que reciben. Así que cuando William describió más tarde 2024 como el año más difícil de su vida, hablando públicamente durante un viaje al extranjero, no buscaba dramatizar. Simplemente expresaba algo que la cultura de esa institución le habría exigido antes que guardara silencio y no volviera a mencionar. Su padre estaba enfermo, su esposa estaba enferma. Sus 3 hijos presenciaban ambas situaciones y, a pesar de todo, el diario seguía llegando semana tras semana. Lo que nos lleva a la pregunta que todos terminan haciéndole, generalmente con una sola palabra: preparado. La respuesta honesta es que la preparación no es un momento, ni lo ha sido nunca. Es una acumulación de infraestructura, relaciones y hábitos construidos a lo largo de los años, la mayoría invisibles, y que no se pueden apresurar. Lo que hicieron los últimos 2 años fue comprimir el tiempo de algo que ya llevaba una década en construcción. Y hay 3 aspectos donde esa construcción se hace visible si se observan los detalles adecuados. El primero es el dinero, o más precisamente, la estructura que lo financia todo. Guillermo heredó el ducado de Cornualles en septiembre de 2022, al mismo tiempo que su padre ascendía al trono. El ducado es una extensa propiedad privada establecida en el siglo XIV que financia la vida pública y privada del heredero y su séquito. Su padre lo poseyó durante más de 5 décadas y lo utilizó para desarrollar un imperio en torno a sus propias prioridades, en particular la arquitectura, la agricultura y las oportunidades para los jóvenes. Guillermo ya ha dado muestras de un enfoque diferente y lo ha hecho con sus activos más que con discursos. Su iniciativa para combatir la falta de vivienda ha involucrado tierras y recursos del ducado de una manera que constituye una clara declaración de intenciones. También ha habido un escrutinio público de los acuerdos comerciales de la propiedad y se han publicado informes que sugieren cambios en la gestión de ciertos arrendamientos y gravámenes. Un heredero con recursos puede desarrollar un imperio años antes de necesitarlo. Y eso es precisamente lo que ha estado sucediendo, discretamente, fuera de la vista pública. El segundo aspecto que lo demuestra es a quién contrata, lo que, según los expertos en la realeza, se considera la señal más clara de todas. Las casas reales tradicionalmente han reclutado personal de un grupo reducido, personas de origen aristocrático, con carreras militares
o provenientes de la administración pública tradicional. Personas que comprendían la institución porque habían crecido junto a ella y habían asimilado sus principios sin necesidad de cuestionarlos. Según se informa, la Casa Real de Gales se ha alejado mucho de ese modelo. En los últimos años, los nombramientos de alto nivel se han inclinado hacia diplomáticos profesionales, especialistas en comunicación y personas con experiencia en la gestión de grandes organizaciones totalmente ajenas al sistema de la corte. El principal asesor de Guillermo llegó con experiencia en el servicio exterior, no en la corte. Esto suena a detalle administrativo, pero no lo es. La gestión del personal es la estrategia convertida en permanente. Las personas que se nombran determinan qué ideas llegan, qué riesgos se detectan antes de que se conviertan en desastres y qué tradiciones se abandonan discretamente porque nadie en la sala siente apego emocional hacia ellas. El tercer ejemplo de esto se encuentra en los 2 proyectos que él mismo dirige, y la influencia es idéntica. El premio medioambiental que fundó se basa en una estructura tomada del sector tecnológico, en lugar de la filantropía. 5 categorías, una duración de 10 años, un premio sustancial para cada ganador anualmente y una ceremonia internacional que se celebra en un país diferente cada vez. Se ha realizado en Londres, Estados Unidos, Singapur, Sudáfrica y Brasil. No se trata de un patrocinio, es un programa de duración determinada con fecha de caducidad y objetivos específicos, algo realmente inusual para un miembro de la realeza, ya que los programas con objetivos específicos suelen fracasar estrepitosamente. La iniciativa para combatir la falta de vivienda se basa en el mismo principio. 6 localidades en todo el Reino Unido. Un plazo de 5 años y la ambición declarada de demostrar que la falta de vivienda puede ser un problema poco frecuente y de corta duración, en lugar de una gestión indefinida. Cada una de estas decisiones de diseño conlleva precisamente el tipo de riesgo que la labor tradicional de la realeza busca evitar. Un mecenazgo es seguro porque nunca se puede medir. Un objetivo a 5 años en 6 ciudades específicas puede ser medido por cualquiera con una hoja de cálculo. Y si no funciona, se informará con todo detalle, con su nombre en primer lugar. Según se dice, ese es precisamente el objetivo. Quienes han trabajado con él describen una preferencia por las cosas que se pueden juzgar y una impaciencia visible con las actividades que existen principalmente para generar publicidad. Esto revela algo muy específico sobre cómo podría ser un futuro reinado, y no tiene nada que ver con la ceremonia ni el estilo. Sugiere una monarquía dispuesta a rendir cuentas por los resultados, lo cual es una propuesta realmente novedosa y considerablemente más peligrosa que la versión a la que reemplazaría. Hay una dimensión de todo esto que la cobertura británica suele subestimar y que cambia por completo la escala del problema. El rey Carlos es jefe de Estado de 15 países, no de uno solo. Cada uno es un reino independiente con su propia relación constitucional con la corona, su propio gobierno y su propia política. También es jefe de la Commonwealth, un cargo que abarca 56 Estados miembros, la mayoría de los cuales son repúblicas sin ningún vínculo constitucional con él. Cuando un monarca reduce sus viajes, esas relaciones son las primeras en resentirse, porque la distancia es el enemigo de un cargo que depende casi por completo de la presencia. Un jefe de Estado que no puede estar presente es un jefe de Estado que se vuelve teórico, y las instituciones teóricas son las más fáciles de replantear. Varios reinos han mantenido conversaciones públicas en los últimos años sobre sus propios acuerdos constitucionales a largo plazo, y esas conversaciones son totalmente legítimas y de su incumbencia. Lo que importa aquí es la coincidencia temporal. Un período de reducción de los viajes reales coincidió con un período en el que esas discusiones ya estaban en marcha. Según se informa, esa es una de las razones por las que se priorizaron ciertos compromisos en el extranjero, incluso durante su tratamiento,
incluyendo un viaje de larga distancia a finales de 2024 que muchas personas cercanas a él hubieran preferido que no realizara. Hay una diferencia entre los compromisos que se pueden reprogramar y aquellos en los que la ausencia misma se convierte en el mensaje. También se alega que este es uno de los ámbitos en los que el enfoque de William podría divergir más drásticamente del de su padre. El heredero se ha centrado notablemente más en un número reducido de proyectos internacionales, con objetivos definidos que en el amplio circuito diplomático que tradicionalmente ha caracterizado los viajes de la realeza. Si esto beneficia o no a esos 15 países es algo que ellos mismos decidirán. Hay una persona en todo este asunto cuya posición es realmente difícil y de la que se suele hablar con mucha menos generosidad de la que merece. La reina Camila se casó con una historia que ya se había escrito sobre ella y ha pasado décadas viviendo dentro de la versión de otra persona. Independientemente de lo que se piense de esa historia y las opiniones son muy diversas, su posición desde principios de 2024 ha estado inusualmente expuesta. Cuando un soberano reduce su agenda pública, la carga de trabajo de su consorte no disminuye en consecuencia. En la mayoría de los casos, aumenta. Ella ha mantenido un programa sustancial de compromisos durante todo este periodo, y lo ha hecho mientras, según cualquier interpretación razonable de la situación, llevaba consigo la preocupación por la salud de su esposo a cada lugar al que entraba. Algunos comentaristas de la realeza han sugerido que ella ha sido protectora del ritmo del rey de una manera que, en ocasiones, la ha puesto en conflicto con sus propios instintos. Nada de esto está confirmado y no debe tratarse como tal, pero es una situación humana perfectamente reconocible. Cualquiera que haya visto a un familiar enfermo insistir en hacer más de lo que debería, sabe exactamente cómo suena esa conversación y lo poco frecuente que la persona preocupada gane la discusión. Hay un momento dramático que vale la pena imaginar y no es una confrontación. Es Camila mirando un diario, quitando discretamente una entrada sin comentarlo con nadie, porque ha decidido que él no necesita ese martes en particular. Y luego, jamás menciona que lo hizo. Eso no es maldad. Así es como se ve el cuidado de alguien cuando, además, hay que lidiar con la imagen pública. Mucho se ha especulado a lo largo de los años sobre la relación entre Camila y William, la mayoría de las cuales se basan en muy poca información. La realidad, según quienes afirman haberlos observado a ambos, parece ser mucho más pragmática de lo que sugieren tanto la versión afectuosa como la hostil. Dos personas con roles diferentes dentro de la misma institución, ambas centradas en el mismo hombre. Ambas conscientes de que el acuerdo funciona mejor cuando nadie lo dramatiza. Hay otra dimensión ineludible, aunque merece ser tratada con brevedad y cuidado, ya que casi todo lo que se dice públicamente al respecto son conjeturas. El propio Harry ha reconocido el distanciamiento entre el príncipe Harry y el resto de la familia, hablando en entrevistas sobre la distancia que existe entre ellos y su deseo de algún tipo de reconciliación. Se ha informado de un contacto limitado entre padre e hijo y se ha especulado mucho sobre la relación entre los hermanos, prácticamente nada de ello confirmado por alguien con conocimiento de causa. Lo que sí se puede afirmar con responsabilidad es lo siguiente. Una familia que afronta una enfermedad grave mientras uno de sus miembros vive en el extranjero y está distanciado de su familia, lidia con una tensión sin una solución fácil. Esto es cierto en las familias comunes, donde la situación ya es bastante difícil. Se vuelve considerablemente más difícil cuando cada intento de llamada telefónica puede convertirse en noticia de primera plana. Quien afirme conocer el estado actual de esas relaciones está especulando, y este canal no pretende lo contrario. Lo que sí se observa es que el núcleo familiar siguió funcionando, y que la redistribución de responsabilidades se realizó entre quienes ya formaban parte de la familia. Esto nos lleva a una conversación que casi con seguridad ocurrió de alguna forma, y de la que nadie fuera de esa familia jamás oirá hablar.
En algún momento de los últimos 2 años, un padre y un hijo se sentaron a hablar sobre el futuro. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos qué se dijeron, y quien diga lo contrario lo está inventando. Lo que sigue es una dramatización ofrecida como comentario más que como reportaje, y las palabras son mías, no de ellos. Imaginen un estudio al atardecer. Libros apilados como en las habitaciones de quienes realmente los leen, no los exhiben. Una chimenea encendida, pues se dice que Carlos siempre ha preferido el fuego a la calefacción central en casi cualquier circunstancia. 2 sillas ligeramente enfrentadas. Como suelen suceder las conversaciones difíciles, el rey no empieza con instrucciones, porque en esta versión nunca lo ha hecho. Empieza con algo más breve. Una observación sobre una visita benéfica. Un detalle sobre una persona que conoció hace 11 años y que nunca ha olvidado. Según se cuenta, siempre ha sido así. Lo específico antes que lo general, la persona antes que el principio. Su hijo escucha. Entonces la conversación da un giro y el rey dice algo parecido en esencia, aunque no con estas palabras, porque estas palabras son inventadas y deben interpretarse de esa manera. Que está agradecido, que el trabajo cambiará bajo el mandato de Guillermo y que así debería ser, que no le interesa que su hijo herede una versión del cargo que se ha conservado por sentimentalismo más que por su utilidad. Y Guillermo, en esta dramatización, no responde con palabras tranquilizadoras sobre la salud de nadie, porque no es eso lo que se le ha pedido. En cambio, responde con pragmatismo. Un compromiso para llevar adelante lo que sea necesario, durante el tiempo que sea necesario, sin convertirlo en un final. Que quede claro qué es y qué no es esa escena. No es un lecho de muerte. No es un traspaso de poder. El rey ha seguido reinando, ha seguido gestionando los asuntos de Estado y ha retomado una agenda pública considerable. Lo que ha cambiado es el ritmo, no la posición. Pero hay algo de verdad bajo la ficción. Toda familia que ha pasado por una enfermedad grave conoce el momento en que la conversación deja de girar en torno al tratamiento y empieza a girar en torno a los preparativos. Ese cambio no se produce porque alguien se haya rendido, se produce porque las personas responsables planifican. Lo único inusual aquí es que los preparativos involucran una institución milenaria y 15 países. Ahora salgamos completamente de los muros, porque la parte pública de esto es tan reveladora como la privada, y está mucho mejor documentada. En los últimos 2 años, la reacción del público ante Guillermo y Catalina cambió, y no se trató de la calidez habitual que siempre han generado las visitas reales. Cuando Catalina retomó sus funciones públicas, la reacción no fue de curiosidad, sino más bien de alivio. La gente llevaba notas escritas a mano en lugar de flores. Niños que no comprendían realmente la situación entregaban dibujos, porque sus padres les habían explicado que una señora había estado enferma y ya estaba mejor. Así es como suele transmitirse esa noticia en un hogar con un niño de 7 años. En el desfile de la bandera, en Wimbledon, en los actos conmemorativos, las respuestas han sido notablemente personales, más que ceremoniales. No deferencia, reconocimiento. Esa distinción es mucho más importante de lo que parece. La deferencia es lo que una institución recibe por lo que representa y es frágil, porque depende de que la institución mantenga intacta su aura. El reconocimiento es lo que las personas reciben por lo que la gente ha visto vivir, y sobrevive a situaciones que la deferencia no. La monarquía ha dedicado muchísimo tiempo a intentar fabricar lo segundo, consiguiendo generalmente solo lo primero. Lo que ocurrió en los últimos 2 años no fue fabricado en absoluto, y precisamente por eso tuvo éxito. 2 personas enfermaron gravemente, lo comunicaron públicamente con honestidad, pidieron privacidad y se mantuvieron lo suficientemente visibles como para tranquilizar a todos y demostrar que la institución seguía funcionando. Los comentaristas han señalado que la confianza pública en estos 2 personajes, en particular, se ha mantenido notablemente estable durante un periodo que incluyó enfermedad, largas ausencias
y una serie de especulaciones realmente desagradables, y vale la pena recordar cómo esas especulaciones se desvanecieron instantáneamente en el momento en que ella habló por sí misma. La lección que se desprende de esto es claramente aprendida. El modelo anterior era el silencio y la gestión. El modelo actual es la divulgación limitada y directa, seguida de un límite firme e inamovible. Funciona por una razón. La gente siempre distingue entre privacidad y evasión, incluso cuando no pueden explicar cómo. Hay un aspecto más en todo esto, y es el que más preguntas genera porque involucra a un niño. El príncipe George ya tiene la edad suficiente para que la pregunta haya dejado de ser teórica. Es el segundo en la línea de sucesión. En algún momento comenzará para él la misma lenta inducción que marcó a su padre, y todos los involucrados lo saben. William ha sido notablemente cuidadoso en este sentido y, según se informa, extremadamente deliberado al respecto. Las evidencias visibles sugieren una estrategia de exposición diferida. Los niños aparecen en un número limitado de ocasiones fijas cada año, y por lo demás, se les mantiene estrictamente alejados de la vista pública, incluso en la escuela, donde se dice que las medidas son inusualmente estrictas. Esto responde directamente a su propia experiencia, y lo ha expresado públicamente en términos generales en más de una ocasión. Creció con cámaras a corta distancia durante el periodo más difícil de la historia de su familia, y nunca ha ocultado el precio que pagó por ello. Que este enfoque sobreviva a la próxima década es una incógnita. Proteger a un niño de la atención mediática se vuelve considerablemente más difícil una vez que se convierte en un joven adulto con opiniones propias y un papel público esperándolo al final de su vida. Pero el principio que subyace se relaciona directamente con todo lo demás en esta historia. El enfoque de Gales se basa en la creencia de que una menor exposición, elegida con más cuidado, genera una confianza pública más duradera que la visibilidad constante. Los últimos 2 años constituyeron una prueba accidental de esa teoría. Y según se informa, los resultados han sorprendido incluso a personas dentro de la institución. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Tengan cuidado con cualquiera que responda a esa pregunta con seguridad, incluido este canal. Nadie fuera de la familia conoce en detalle la situación médica del rey, y nadie debería pretender saberla. Lo que se puede comentar con responsabilidad es únicamente la dirección que ya es pública, y esta consta de 3 partes. La primera es la magnitud. Guillermo ha hablado públicamente sobre su deseo de introducir cambios en la monarquía y sobre no tener miedo de hacer las cosas de manera diferente. Estas son sus propias palabras en una entrevista grabada, no una afirmación de un informante que le haya sido atribuida por otra persona. En la práctica, esto sugiere una monarquía con menos personas realizando tareas más específicas y con menos mecenazgo, distribuido de forma dispersa en todos los ámbitos. La segunda es el tono. El reinado de su padre se ha caracterizado por la continuidad, por un esfuerzo decidido por demostrar que la institución no flaqueó tras la muerte de su madre. El enfoque de Guillermo, según se informa, se inclina más hacia la transparencia sobre las dificultades, lo que supone un cambio significativo. Que un príncipe de Gales describiera un año como el más difícil de su vida habría sido casi impensable hace tan solo una generación. El tercer aspecto, que nadie puede planificar, es el momento oportuno. Un reinado en la sombra no tiene una duración fija. Puede extenderse durante muchos años o truncarse sin previo aviso. Lo que se observa ahora es una familia que, discretamente, ha desarrollado la capacidad de absorber cualquier versión que se presente sin el pánico que habría acompañado a una situación idéntica hace 20 años. En términos institucionales, ese es el verdadero logro. No una transición dramática, resiliencia construida con antelación, en pequeños pasos, casi completamente discreta. Antes de la reflexión final, hay algo que vale la pena mencionar directamente, porque es el punto donde la gente discrepa genuinamente.
Todo lo aquí descrito puede interpretarse de dos maneras completamente diferentes, y ambas son defendibles. La interpretación benévola es que una familia enfrentó una enfermedad grave, dijo la verdad al respecto, ajustó sus responsabilidades con sensatez, protegió a sus hijos y mantuvo la estabilidad de la institución durante un periodo que fácilmente podría haberla desestabilizado. Desde esta perspectiva, los últimos 2 años fueron una discreta demostración de competencia, y las personas involucradas merecen un reconocimiento justo por manejar una situación difícil con dignidad. La interpretación escéptica es que lo sucedido fue una operación de comunicación altamente efectiva, en la que se divulgó información limitada en momentos de máxima simpatía pública. Se eludieron las preguntas difíciles en lugar de responderlas, y una institución que había estado luchando por su reputación recuperó una enorme cantidad de buena voluntad en circunstancias que no eligió, pero que sin duda supo aprovechar. Aquí viene la parte incómoda. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente, y casi con toda seguridad lo son. Las personas pueden comportarse con verdadera integridad y al mismo tiempo recibir asesoramiento de profesionales que comprenden con precisión cómo se percibirá esa integridad. Estas dos cosas no son opuestas. Casi todas las instituciones públicas del mundo operan dentro de ese punto de intersección, y pretender lo contrario es ingenuo por un lado y cínico por el otro. Así que dime cuál es tu postura, porque la diferencia en este tema siempre es menor de lo que la gente espera. Una familia que se comporta bien bajo presión, una institución que gestiona su imagen con habilidad, o ambas cosas a la vez. Y aquí es donde esos tres aspectos del principio vuelven a confluir. Las cifras indicaban que la carga de trabajo siempre fue manejable, y que el peso, más que el volumen, era el verdadero problema, razón por la cual la redistribución se produjo donde se produjo. La comparación con 1951 indicaba que esta institución ha cambiado radicalmente lo que cree que le debe al público, pasando de un silencio protector a una honestidad directa y limitada. Y el detalle sobre Catherine, 13 años de trabajo minucioso y poco glamuroso centrado en una sola idea antes de que nadie le prestara atención, explicaba por qué la respuesta que recibió tuvo un peso que ninguna operación de prensa podría haber generado a demanda. Si se unen los tres elementos, la esencia de todo se vuelve clara. Esta nunca fue una historia sobre una transferencia de poder. Es una historia sobre lo que sucede cuando una institución que siempre se basó en la distancia descubre que ahora se basa en la credibilidad. Hay una última cosa que vale la pena mencionar y no tiene nada que ver con la mecánica constitucional. Dejemos de lado los palacios, los títulos y los siglos. Un hombre de 70 años enfermó. Su hijo empezó a trabajar más. Su nuera enfermó al mismo tiempo y se recuperó. Su esposa siguió trabajando mientras se preocupaba en silencio. Sus nietos fueron protegidos de todo esto en la medida en que los adultos pudieron. Cada una de estas frases describe algo que ha sucedido en millones de hogares, en todos los países, en todas las generaciones que han existido. El único elemento inusual es que esta familia en particular tuvo que hacerlo todo mientras era fotografiada. Probablemente por eso la respuesta pública ha sido la que ha sido. No porque alguien se haya convertido repentinamente en monárquico, sino porque la situación era reconocible. Quienes afirman conocerlo describen a William como alguien que ha cambiado en los últimos 2 años de una manera difícil de precisar. Menos preocupado por la imagen pública y más preocupado por si vale la pena hacer las cosas. Si esto es cierto, podría resultar ser lo más trascendental surgido de un periodo extremadamente difícil. Y Catherine, quien pasó un año siendo objeto de más especulaciones que casi cualquier otra persona viva, ha emergido con algo que ningún equipo de comunicación, con ningún presupuesto, puede fabricar. La gente le cree. Esa es una forma de autoridad que ningún título confiere y que ningún escándalo puede eliminar fácilmente. Lo que viene después no es una cuenta regresiva, sino una continuación.
El rey reina. Los príncipes de Gales tienen más responsabilidades que antes. Siguen llegando los diarios y alguien sigue decidiendo quién va dónde. Y en algún lugar de una habitación tranquila hay una carpeta sobre una mesa, y dos personas la están mirando juntas y moviendo una cosa para que ambas puedan llegar a casa a tiempo. Esa es toda la historia, en realidad. Todo lo demás es secundario. Si te ha gustado, un me gusta ayuda mucho más de lo que crees, y suscribirte te permitirá ver el próximo video. Gracias por verlo y cuídate en la tranquilidad de tu hogar.